Hola familia, buen día. Que Dios los bendiga, que las ventanas de los cielos sean abiertas y se derramen bendiciones sobre cada uno de ustedes. El día de hoy todavía no he leído la Biblia, pero quiero hacer un video diferente. Quiero contarles acerca de quién soy, qué es lo que hago, a qué me dedico. Yo soy Melvin Eliud Noriega Montúfar. Nací el 25 de abril de 1992, un día sábado, según por comentarios de mi mamá, a las 4 de la mañana. Toda la vida he sido un niño muy inquieto. Fui un niño muy inquieto, irreverente. No solo en la niñez, sino durante la adolescencia, la juventud y hasta siendo adulto. Recuerdo que cuando yo era pequeño, recuerdo estar frente a muchas personas cantando. Según me cuentan, porque no lo recuerdo muy bien, tenía creo que 3 años, si no estoy mal. Si no tenía 3 años, tenía 5 años. En una campaña de niños yo pasé a cantar. Crecí siendo cristiano evangélico, aprendiendo de Dios. Durante la niñez y adolescencia mi mamá me llevaba a los ayunos, a los cultos. Yo iba a los cultos que eran solo para mujeres, para damas. Ahí estaba yo, ahí me llevaba mi mamá. No solo a mí, sino también a mis hermanos. Iba mi mamá pues cargando con todos nosotros a los servicios. Tengo entendido que eso ya lo hizo ya de último, cuando solo estábamos nosotros, y pues ella ya se daba el espacio y el tiempo para poder ir a la iglesia y para poder servir. No servir directamente en la iglesia, sino poder estar constante en la iglesia. Todo el tiempo para mí la iglesia fue un lugar en donde yo podía pasar a cantar, a predicar, y la gente me felicitaba porque lo hacía bien. Recuerdo de niño, como a los 10, 11 años, ir a predicar a una campaña donde el que era mi profesor, Raúl Chahil, me invitó a una campaña a predicar. Y recuerdo que mi papá me ayudó a armar ese mensaje, me enseñó a practicar qué era lo que yo tenía que decir, cómo mover las manos, porque era muy importante el movimiento de las manos. No solo hablar lo que tenía que hablar, sino hablarlo tranquilo. Y el movimiento de las manos tenía que ser tan natural, porque el movimiento de las manos indica la seguridad que uno tiene. Ese fue el mensaje que yo aprendí. Mi papá me enseñó a que todo lo que yo haga para Dios tiene que ser excelente y tiene que estar bien hecho. Entonces todo el tiempo yo crecí practicando cantos. Yo hacía el oficio que tenía que hacer en casa, lo hacía cantando. En ese entonces el que era nuestro vecino se burlaba de mí porque decía de que yo solo me la pasaba cantando y solo haciendo bulla, pero era la forma en la que yo vivía en la casa. Cuando yo tenía que hacer algún oficio lo hacía cantando. Y mi mamá desde pequeño nos reunía a leer la Biblia. Tengo entendido que eso comenzó como una especie de juego, porque mis hermanas cuando eran pequeñas, mis hermanas mayores cuando eran pequeñas, se juntaban todas y jugaban de hacer un culto. Entonces mi mamá adoptó eso y ya lo trajo a un concepto más formal en casa,
haciendo de que todas las tardes tuviéramos o en las noches, dependiendo de cómo estaba nuestro horario, leíamos la Biblia. Cuando ya sabíamos todos leer, leíamos un versículo cada uno y de esa manera nos leíamos un capítulo de la Biblia. Yo en ese entonces no entendía nada, para mí era aburrido, hasta que llegué a la adolescencia. En la adolescencia lo que aprendí o comencé a ver era de que las personas que sabían de la Biblia eran personas que las respetaban, y pues comencé a admirar a esas personas que para todo hacían un debate, cualquier capítulo, versículo que se estudiara. Entonces ahí comenzó en mí el deseo, no sé si decirlo malo, de leer la Biblia, pero no con el deseo de poder aprender de Dios o acercarme a Dios, sino ya con el deseo y el concepto de poder pelear con esas personas que decían amar a Dios, pero no sabían de la Biblia. Personas que posiblemente Dios haya tocado o se hayan enamorado de Dios, pero mi intención era con la Biblia pelear de tal forma que pudieran tener un despertar y darse cuenta que lo que tenían era solo una emoción. Porque yo ya tenía el suficiente conocimiento desde la niñez a la adolescencia para darme cuenta que las personas sentían algo en su corazón, sentían una emoción, sentían una conexión. Yo era consciente de eso, pero aún así yo decía de que no estaba bien, que eso era solo emoción y que al momento de que esa emoción pasara, iban a volver otra vez a hacer lo malo, iban otra vez a ser esas personas que eran antes, esas personas que no hablaban de amor, esas personas que tenían odio en su corazón. Y pues yo nunca creí que Dios pudiera hacer una transformación así. El testimonio de mi papá que él contaba cómo fue que Dios llegó a su vida y cómo fue que Dios derramó de su Santo Espíritu con solo una oración. Entonces yo tenía el conocimiento de lo que era sentir el Espíritu Santo. Mi mamá también me contaba qué era lo que se sentía cuando uno sentía el Espíritu Santo. Y yo decía que eso no era tan poderoso, que era solo emoción, que era algo que uno sentía de momento. Y hasta cierto punto es así. Yo pude sentir las emociones que se sienten cuando uno está en un concierto. Por ejemplo, cuando invitan a un predicador a una iglesia local y llega con autoridad y con poder y palabras de declaración, llega a hablar bonito, porque al final eso es lo que uno busca en una campaña, en algún servicio especial en donde invitan a cierto varón de Dios, a cierto pastor que Dios lo usa. Eso es lo que la mayoría busca, una palabra de declaración, que todo va a estar bien, que Dios nos ha visto con agrado. Todo eso está en la Biblia, pero pareciera que solo le prestamos atención cuando alguien de afuera nos lo viene a decir. Es por eso que Jesús dijo de que nadie es profeta en su propia tierra,
porque lo que hacen es verlo a uno, lo ven a uno como alguien X, han visto que uno ha cometido errores, lo han visto a uno que uno ha hecho tal vez cosas malas. En mi caso, yo hice cosas malas de pequeño, como robar, por ejemplo, que tal vez, bueno, yo nunca tuve la necesidad de poder hacerlo, pero lo hacía por el hecho de sentir algo, de sentir adrenalina. Y poco a poco me fui metiendo en esas prácticas, en ese pecado. Y la verdad lo hacía por eso, por querer sentir algo. Fue la misma razón por la cual yo comencé a ver películas de miedo, a interesarme en el ocultismo, en leer libros de ocultismo incluso, porque me daban la sensación de que estaba haciendo algo malo y eso me gustaba. Hasta no hace mucho ese deseo pues ha estado en mí y pues llegó el momento en que necesité de Dios, no porque era, como muchas personas lo han pintado, era lo único que quedaba, volverme a Él. Tenía muchas opciones. Tenía una situación en la que necesitaba mucha sabiduría para poder actuar. No lo digo porque no estaba 100% seguro de lo que iba a hacer, porque yo lo iba a hacer. El problema era de que esa situación se saliera de control. El problema era de que la situación que íbamos a hablar era muy delicada. Podíamos dañar a una persona que amo mucho, de la cual estoy muy orgulloso. Y entonces esa era mi preocupación. Mi preocupación era el decir algo fuera del lugar que después pudiera dañarla. Mi preocupación era hacer lo que muchas veces hago, el comenzar a hablar de una cosa y terminar hablando de otra. Y no hablar nada concreto. Necesitaba escribir lo que iba a decir. Necesitaba la sabiduría de Dios para poder actuar. Era solo un momento en donde yo reconocí que necesitaba de Dios. Y entonces oré, pero esa oración no fue como todas las que hacía antes. Yo la oración la hacía como una especie, era para mí una especie de amuleto en donde yo decía, si oro me va a ir bien, y era consciente de eso, y pues gracias a Dios me iba bien, a pesar de que hubieron días en donde yo oraba en la mañana, oraba antes de dormir, pero todo el día yo estuve en pleitos, en discernimientos, con ganas de hacer que otros se pelearan, burlándome de muchos, hablando malas palabras, vulgaridades, planeando salidas, planeando con amigos el ir a emborracharnos. De hecho, un par de veces yo fui a emborracharme y al siguiente día ya estaba en la iglesia cantando, al siguiente día ya estaba predicando. Y lo hacía porque como que quería provocar algo en Dios, quería ver si en realidad Él existía, pero hacerlo desde la maldad. Y gracias a Dios, Dios nunca se lo tomó personal, pienso yo. Todos esos pecados han llegado a mí ahora que ya reconozco que Dios existe. En ese momento en el que yo pude sentir a Dios y su amor en mi corazón, su Santo Espíritu. Todo ese pecado que yo hice
llegó a mi mente. Y aún siendo consciente de todo ese pecado, podía sentir el amor de Dios en mi corazón. Nunca pensé poder hablar de Dios de la forma en la que hago. Nunca creí que iba a tener el deseo y anhelo de leer la Biblia como ahora lo hago. Nunca creí poder tener el entendimiento que ahora tengo. Y la razón por la que yo grabo estos videos es porque soy consciente que en algún momento, o ya está pasando, no tenga el deseo de buscar de Dios. En mí llegan los pensamientos, porque han llegado, de apartarme otra vez de Él y hacer lo malo. Y claro que llegan pensamientos malos, deseos malos. Pero ya soy más consciente de lo que tengo que hacer. En ese momento que yo, porque solo fue una oración sincera la que hice, en donde le dije: Dios, esto que voy a hacer, no lo puedo hacer solo. Y necesito de tu sabiduría, necesito de ti. Y pude reconocer que era el Espíritu Santo el que descendió sobre mí, porque pude sentir una gran paz en mi corazón. Lo que iba a hacer posiblemente no era algo que me estuviera atormentando, pero yo era consciente que era un tema delicado. Lo que iba a hacer no era algo que tal vez me quitara el sueño, o algo que me estuviera atormentando, sino yo reconocía que era algo muy delicado lo que iba a hacer. Y no podía hacerlo solo con mi sabiduría. No podía hacerlo solo yo. Necesitaba la guianza de algo más grande. Y fue la razón por la que me acerqué a Dios. Fue la razón por la que hice esa oración sincera. Días anteriores ya había hecho oraciones en las que yo le decía a Dios: yo soy este pecador y yo ya no puedo más con este pecado, te lo entrego a ti. Y pude ver cómo Dios me fue quitando esos deseos de hacer lo malo. Y lo dejé de hacer. Al momento en que se derramó el Espíritu Santo sobre mí, pude sentir como una especie de fuego, lo fui sintiendo como bajaba desde mi cabeza, y sentí que me cubrió todo hasta la planta de los pies. Una especie de fuego, no un fuego que se sintiera como que quemaba, que ardía, porque algunas veces muchos lo han expresado así. Y un gran amor que se siente, y paz que se siente en el corazón. Y fui consciente de que eso que estaba sintiendo era el Espíritu Santo. Y entonces todo lo que yo había hecho antes llegó a mi mente. Todo lo que yo había tratado de hacer antes, el venir, el discutir, el certificar que lo que estaba sintiendo era solo una emoción y no era el Espíritu Santo. Y recuerdo que ese día, cuando yo sentí eso, todavía tenía dudas de qué era. Y dije yo que pude reconocer que era el Espíritu Santo, y dije yo: esta emoción se me va a pasar.
Y entonces me levanté. Eh, esa vez tenía que ir al trabajo, fui al trabajo y yo sentía que ese gozo, esa paz, ese fuego que sentía en mí, lo sentí todo el día y no se apartó. De hecho, comencé a querer hacer cosas malas, como el hablar cosas incoherentes, el hacer chistes de cosas malas, y solo no me salían. No porque no quería hacerlos, porque sí tenía la intención de hacerlos y solo no pude. No sé por qué no pude. Quería escribir malas palabras por medio del chat y no lo pude hacer. Y sentía eso en mí y en mi corazón. Un gran amor. Y yo lo que quería era que me dejara, que se apartara de mí, porque quería confirmar que solo era una emoción. Solo era una emoción más. Eso era lo que yo quería confirmar. Durante esos días me dieron unas ganas de leer la Biblia que fueron impresionantes. Yo abría la Biblia y cada versículo que leía podía sentir que era Dios el que me hablaba. Podía sentir la expresión que dicen muchas personas cuando hablan de la Biblia, que es una palabra viva. Porque lo que yo pensaba o necesitaba en ese momento, Dios me lo decía a través de la Biblia. No sé si han escuchado ustedes de esas personas que dicen que solo abren la Biblia y en el primer versículo que leen, Dios les habla. Yo podía sentir eso. Comencé con mi familia y las nenas a leer la Biblia, a cantar, a hacer un cultito, así como lo hacía con mis papás, y comencé a hacerlo con ellas. Y podía ver cómo ellas tenían ese deseo y esa armonía de querer aprender. Ania, cuando terminaba de cenar, iba a traer la Biblia y decía Biblia, y se iba a traer la Biblia porque quería leer. Ella se traía la Biblia de ella, la de su hermana, y pues la que yo leo es un poco más grande, es esta. Y ahí venía ella con sus manos así, porque quería leer la Biblia. Mi esposa en ese entonces dijo que quería servir en la iglesia, en iglesia infantil, y comenzó a servir. En esos días pude ver cómo toda la familia nos acercamos más a Dios. Dorothy comenzó ella participó en la iglesia, comenzó a cantar. Y yo sentía eso en mi corazón y yo no se lo conté a nadie. Y no se lo quería contar a nadie. Y quería hablar, quería predicar. Sentía que en ese momento, que lo que yo sentía en ese momento,
podría sentirme capaz. La visión que venía a mi mente era lo que pasó con Elías, que Elías, un carro de fuego se lo llevó para el cielo. Y en ese momento yo sentía algo similar, que si en ese momento venía un caballo de fuego, venía Dios, o lo que sea, me sentía lo suficientemente digno para poder irme con él. Esa era la visión o el pensamiento que me llegaba a la mente. Y justo en esos días hablé lo que tenía que hablar. Y fui consciente de cómo Dios me usó para poder hablar con Dorothy. La conversación fluyó tranquilamente. Todo lo que hicimos lo hicimos muy bien. De aquí de la casa, en la casa se sentía, a partir de ahí se siente una armonía, una tranquilidad. Fui consciente de muchas cosas que antes ya sabía, por ejemplo, de que uno tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar lo que mira, lo que escucha, porque eso llega a ensuciar el corazón. Fui consciente que las películas de miedo lo que hacen es eso, generar miedo, generar temor, para que uno ande con espíritu de temor y al final el enemigo pueda tomar esos caminos. Algo que comenzó a pasar, me comencé a levantar en las mañanas a orar, como ahora, que ya van a ser las 5 de la mañana y desde las 3:30 estoy despierto y comencé a orar. Comencé a levantarme más temprano a orar, 3 de la mañana, 3:30, 4:30, me levantaba a orar. Y yo no soy alguien de oración. De hecho, al principio decía que yo era bien inquieto y mi mamá no me pegaba. Lo que mi mamá hacía era que me ponía a orar. Y entonces para mí la oración era un castigo. Para mí la oración es que hice algo malo y pues tengo que orar, ¿va? Entonces la oración nunca fue algo que yo quisiese hacer o que naciese de mí. Pero esos días la oración se extendía y yo sentía que no me alcanzaba el tiempo para orar. Pasó alrededor de una semana. Pasó lo que tenía que pasar. Pasó el procedimiento que iba a pasar. Fue un éxito. Solo eran unos minutos nada más que necesitaba yo que Dios me usara. Pero aún así pude sentir como alrededor de esos días, que fue alrededor de una semana, pude sentir el Espíritu de Dios. Y también pude sentir el momento en que me abandonó. Y el momento en que me abandonó fue cuando yo iba a hacer algo que no era algo malo, pero cuando lo comencé a hacer sí era algo malo, porque no estaba casado. Y era pecado. Pero en ese momento ya no. Pero todos esos pensamientos llegaron a mi mente. Pensamientos de que lo que estaba haciendo era algo malo. Y pude sentir como el Espíritu Santo me abandonó.
y pude sentir como mi alma se sintió triste. Me sentí solo, me sentí angustiado. Otra de las cosas que pasaron en esos días fue que en las oraciones que hacía en las mañanas comencé a escuchar ruidos, se comenzaron a mover cosas, comenzaron a asustarme. Y eso, en lugar de darme miedo, lo que hizo fue tener ese deseo de poder buscar más de Dios, de poder leer la Biblia, de poder tener palabra de autoridad y reprender. Y dejaron de pasar esas cosas, porque cada vez que pasaba algo así crecía más mi interés hacia Dios, crecía más el deseo de querer buscar de Él. Y oraba más, no porque tuviera miedo, porque yo dijera, ay, me están asustando. Era más porque yo era consciente de quién era Dios. Era consciente de que lo que estaba haciendo, buscar a Dios, era algo que el enemigo no quería. Las veces que iba a la oficina, iba en moto, yo me iba cantando, me iba gozando, tenía una comunión con Dios, me iba orando y mi moto se arruinó. Y lo primero que me di cuenta cuando subí a un bus, porque ahora estoy viajando en bus, fue que ya no pude tener esa comunión con Dios, ese acercamiento, porque los buses van con música que habla de, la mayoría de las canciones hablan de infidelidades, y eso es lo que nos van programando. Y ya no pude tener eso. Entonces pasó algo. Llegó a mi mente el deseo de predicar en el bus. Hasta ahora no lo he hecho. Hasta ahora no lo he hecho. Pero no sé por qué razón me ha entrado ese sentimiento solo cuando voy para allá con mis suegros. Y el día de antier que iba para allá con ellos, me subí a un bus. Que el bus decía de que paraba ahí en donde yo me quedo, pero hay algunos que no paran. Y el ayudante me dijo que no me iba a parar. Entonces dije yo, ¿cómo no me va a parar? Pero si ahí el bus dice que esa es una de sus paradas, ¿por qué no me va a parar? Y entonces puse a pelearme y en mi mente yo decía, ay, pero si es que pasa esto, yo le voy a dar una patada al ayudante, o yo voy a venir y voy a hacer tal cosa, o yo maquinando cosas que yo quería hacer porque yo, pues, me tenían que parar. Y entonces vine yo y después de que tuve toda esa lucha interna, porque eran mis pensamientos tratando de justificar de que lo que sentía en mi corazón era esa desesperación y ese odio de que no me iban a parar en mi parada de bus, yo tomé una decisión y dije, si este bus no me para, yo lo que voy a hacer es voltearme y voy a comenzar a predicar. Y me puse a pensar, ¿qué predico? Quiero hablar acerca de lo importante que es cuidar a la familia, pero ¿qué versículo me puede llevar a hablar de ese tema? Podría hablar acerca del mundo espiritual, pero ¿qué versículo me lleva a hablar acerca de eso? Y comencé a cuestionarme lo que decía la Biblia, comencé a pensar en qué manera podía venir yo y comenzar la prédica. Llegó el momento en que tenía que bajar y al momento de acercarme al chofer yo le digo,
me deja por favor en la Plaza Madero. Y me dice, sí, está bien. Y me bajé y el ayudante todavía me dice, feliz noche, me dice. Después de que me había dicho con mala cara de que no me iba a parar, paró, todavía me desearon feliz noche. Y no sé si eso fue de parte de Dios o fue de parte del enemigo, pero yo iba con la intención de predicar. Transformé todos esos pensamientos y dije, no, voy a hacer algo positivo de esto. Y ese bus iba para Cuilapa, que no sé dónde es Cuilapa, y yo dije, si yo voy a parar hasta allá, no me importa. No me importa si tengo que caminar un montón, no me importa qué vaya a hacer, tenga que pedir jalón. Todo eso vino en mi mente y dije, no me importa, no me importa. Yo voy a predicar. Estuve a punto de hacerlo. No sé si en realidad Dios me tiene en el bus por algo. No sé si me tiene en buses porque me necesita ahí. No sé si en realidad es porque tenga que predicar. Yo la verdad, todos esos deseos y pensamientos no los agarro a la ligera. El dar una palabra a alguien, el ver algo en alguien, eso no lo agarro a la primera, me lo guardo, porque no sé si voy a edificar la vida de esa persona o si solo voy a meterle ese pensamiento, si es algo malo meterle ese pensamiento de que algo malo va a pasar o algo malo le puede pasar. Creo que tengo mucho que hablar de mí, por lo visto. Y perdón si hablo de mí, pero esa fue la forma en la que yo me acerqué a Dios, pude sentirlo y a partir de ahí pues fue que comencé a escribir. Hay muchas cosas que he escrito, de las lecturas que tengo, de la Biblia. Cómo la música también influye. Y basado en las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, esas veces que yo les comentaba de que me emborrachaba y luego iba a cantar o a predicar. Y habían personas que aceptaban. Dios me usaba. Dios me usaba a través yo cantaba y la gente aceptaba. Yo predicaba y la gente aceptaba. Dios me usaba para hacer descender su Santo Espíritu, pero yo nunca lo había sentido en mí. Todo lo que hacía me salía bien, todo lo malo que yo hacía me salía bien. Y en ese momento comprendí que era la gracia de Dios. En ese momento comprendí que era su misericordia. Cuando sentí el toque de su Espíritu Santo, pude sentir a Dios. Pude ver como todo, una conexión con la vida muy impresionante. Y era consciente de su grandeza, de su majestad. Perdonen que hable tanto, pero creo que aquí lo voy a dejar. Que Dios los bendiga, los amo y me amo. Bye bye.